Iniciamos con el tema de planeación educativa, dirigido a los alumnos de psicopedagogía de la generación 23A de la sede de Tlalpan de los miércoles de 5 a 7:20 de la noche de la tarde. Planeación educativa. La bibliografía para recomendarles es 1. Planificación de los sistemas educativos de Kaufman Roger, de la editorial Trillas, del 2001. Planeación estratégica creativa, de Martínez Villegas Fabián, editorial PAC, del 2002. Y pedagogía y currículo, de Panza Margarita, editorial Guernica, del 2013. Me presento, soy Jorge Alejandro Solano Ponce, médico general por el Politécnico, especialista en medicina familiar por el Seguro Social, con diplomado en tanatología en el Instituto Mexicano de Tanatología, diplomado en tanatología en el ISSSTE, asesorado por la UNAM, diplomado en tanatología y terapia de duelo en el IMPO, diplomado en tanatología en el IMPO también, diplomado en hipnosis ericksoniana aquí en el IMPO, y un diplomado de investigación en educación en salud por parte del Seguro Social. Además de diplomado en pedagogía en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, porque ahí fui ayudante del profesor B durante 19 años. Soy profesor del curso de interpretación de electrocardiogramas para médico familiar, porque ya en las unidades de medicina familiar, tanto del Seguro como del ISSSTE, ya hay electrocardiógrafos. Y el médico familiar pues debe de saber interpretar lo que está solicitando. Entonces es parte de la educación. Fui jefe de departamento clínico durante 10 años en el Seguro Social y tengo una maestría en educación en La Salle, una maestría de tanatología aquí en el IMPO. Era estudiante de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ahora ya terminé la carrera, me falta la titulación, pero estamos en trámite de ello. Y curso la maestría de hipnosis ericksoniana en el Centro Ericksoniano de México. Es algo de mi currículum. Como todo curso requiere una calificación, y esta va a ser por medio de un 50% del examen, 30% de asistencia. Lo bueno es que ya se van a regularizar a partir de la semana entrante. Las clases presenciales, 10% de participación y 10% de tareas. Eso hace el total de la calificación final. Tucari Temay, palabras náhuatl de nuestras raíces que significan ten un bonito y diferente día. Aprovechalo, vívelo. Mubieri es un instrumento que utilizan los chamanes de 7 regiones del país para hacer rituales de sanación en las personas. Me faltó comentarles que tengo cierto conocimiento en relación de esas disciplinas de temazcal, etcétera. Bueno, aquí en las clases presenciales pues queda prohibido el uso de teléfono, tanto para estarlo usando durante la clase como para salir a contestar o salir a marcar. Cuando entremos a la clase es ausencia de teléfonos. También según reglamento, 2 retardos hacen una falta, entonces esperemos que no tengan retardos. Y el inicio es puntual de la clase con la cantidad con las personas que se encuentren presentes.
Les dejo de tarea buscar el significado de abolición, que es evita la abolición. Y los felicito por estar estudiando, quererse seguir preparando para ser mejores y estar mejores en esta vida, para fluir como debe de ser en la vida y tener una meta pues, agradable. Todos nacimos con alas, pero es nuestra tarea aprender a volar. Y pueden ser alas de mariposa, pueden ser alas de halcón, pueden ser alas de cóndor, pueden ser alas de águila, de abeja, no sé. Aquí la metáfora es que nacemos con todo lo que necesitamos para ser mejores. Lo importante es darnos cuenta de lo que contamos, de lo que tenemos, desarrollarlo, hacerlo crecer y ponerlo en práctica. A manera de introducción, muchas veces hemos escuchado la necesidad de reformar la manera de educar. Eso es en América Latina, que somos países del tercer mundo. Hemos escuchado también que es un desafío, es un cambio gradual que requiere cambios en las políticas de Estado, o sea, en los gobiernos. ¿Y por qué hay que cambiar la forma de educar? El sistema de educación actual tiene un formato que data del siglo XIX, iniciado por el luteranismo del Reino de Prusia y puesto en práctica en Alemania en aquel entonces. Y ya de por sí, sin siquiera conocer los detalles, solo viendo la fecha, siglo XIX y estamos en el siglo XXI, la necesidad de un cambio es algo que aquí le pongo, es algo que por lo menos se puede plantear. No, yo digo, es algo que debe de realizarse necesariamente después de 2 siglos de practicar ese tipo de educación. Y aquí mencionamos que el sistema actual no es muy diferente al de aquella época. Los grandes relatan a los chicos, o le relatan a los chicos, el conjunto de conocimientos que tienen que aprender. O sea, los maestros, vamos a ver en adelante, los maestros tienen un contexto, un conocimiento, son los sabiondos y son los que le indican al alumno qué es lo que tiene que memorizar, aprender. Y el alumno se lo tiene que aprender si quiere aprobar y si quiere seguir adelante en sus estudios. Entonces, es un formato principalmente basado en contenido escrito, casi inviolable, que un docente transmite a un alumno. Y el aula, lugar en el que ocurre esta transferencia de, pues, vamos a llamarle conocimiento, de información, que ocurre esta transmisión de información, es pocas veces utilizada para fomentar otro tipo de discusiones o de participaciones. La creatividad, la imaginación, la formación de un criterio de decisión, la toma de decisiones, eso es lo que no se fomenta con la educación, que viene del siglo XIX. Y son ejemplos de elementos que no suelen ser debatidos en clase. Entonces, si queremos tener, o más bien, si queremos transmitir una enseñanza para que tenga el alumno un aprendizaje adecuado, un conocimiento, necesitamos que el alumno piense, que el alumno critique, que el alumno reflexione, que el alumno tenga sus propias conclusiones y que comparta esas conclusiones que él ha tomado, que él ha realizado con las demás personas, con los demás alumnos. Y esto sería interesante e importante hacerlo en el aula, en clase, asesorados por el instructor, bueno, por el maestro. Y es lo que no se hace. Actualmente en este sexenio en México se habla del cambio de educación, el aprender a aprender. ¿Qué es todo esto? Que se ha planteado desde hace muchos años y no se tomaba en cuenta.
se fomentaba el no pensar, se fomentaba el no dialogar, nada más el de recibir, guardar, almacenar y continuar la vida como se ha continuado hasta la fecha. Ahora, independientemente de la modernización, o sea, de la tecnología disponible en la actualidad, hoy podríamos ocupar parte del tiempo que pasamos en las aulas para hablar de otras cosas. Cosas para la vida, de la vida. Alguien dice, aprendes para aprobar una materia y continuar tu carrera. No, debes de aprender para la vida. Debes de aprender cosas que te sirvan para poner en práctica en tu vida diaria. Y entonces se menciona que podríamos aprovechar todo ese tiempo para ir más allá, tanto en la profundidad de los contenidos teóricos como en las discusiones asociadas o charlas asociadas o debates, como algunos mencionan en filosofía. Vamos a debatir y agárrense. Entonces, las ideas que voy a proponer, que voy a sugerir, que voy a mencionar en un debate deben estar fundamentadas, deben de estar sustentadas por un conocimiento. Entonces, esta es la situación de pensar, de aprender a aprender, que es la finalidad que debe de tener toda educación, que eso lo llegan o lo tienen en el primer mundo, en el tercer mundo seguimos mal. Por ejemplo, un aula puede ser usada para fomentar el debate entre los alumnos, para encontrar una forma ingeniosa de resolver un problema, para explorar la creatividad, no solo artística, frente a un desafío. En filosofía se menciona que una de las tendencias de los filósofos es hacer preguntas. Hacer preguntas aunque no encuentren las respuestas. Y así lo hacían antes de Sócrates, los filósofos que se conocían como presocráticos. Ellos hacían preguntas en relación al universo, al origen de la Tierra, al origen de la naturaleza, al origen del universo, al origen del cosmos. Y no tenían, en aquel entonces, hace muchos años, unas respuestas que demostraran realmente ese origen. Hasta más siglos más adelante se tienen teorías que dicen que es realidad. Bueno, vamos a considerarlo así. Entonces, es hacer preguntas en filosofía aunque no haya respuestas. Alguien dirá, ¿y para qué carambas hago preguntas si no voy a encontrar respuestas? Y la respuesta es sencilla. Porque de esta manera estás ejercitando tu memoria, estás razonando, estás fundamentando cómo plantear una pregunta o varias preguntas. Entonces estás poniendo en práctica tu intelecto. Y hay ocasiones en que planteamos de tal manera la pregunta que en la misma pregunta va la respuesta. Entonces, y a veces no nos damos cuenta hasta que ya la platicamos con alguien o con alguienes, y entonces resulta que dicen, pues estás diciendo la respuesta. Y eso es por el uso del cerebro. Y esto es el pensamiento, la memoria, el aprendizaje. Y esto es aprender a aprender. Esto es hacer que el ser humano cumpla con su misión de diferencia con los animales. Que decía Sócrates, bueno, Sócrates y otros personajes de la filosofía de Grecia, que decían que la diferencia entre el ser humano y un animal es el razonar, el pensar. Entonces, bueno, pues vamos a hacerlo. Otra situación que puede ser usada en el aula es para formar razonamientos criteriosos, o sea, de criterio, con fundamento, y alentar el crecimiento individual sin limitaciones. De ahí salen grandes oradores, de ahí salen grandes personas. Poner ideas en práctica. Entonces tengo tal idea, plantéala, fundamentala, haznos reflexionar, la vamos a criticar, y si se mantiene esa idea, ¿por qué no ponerla en práctica? De lo que sea. Ya no necesitamos el sistema anterior de docente omnipotente, o sea, el docente que todo sabía, el docente poderoso,
que latiga, o sea, castiga, reprime al alumno con información básica encontrable en una enciclopedia virtual. Actualmente el hecho de pasarles información, que cada alumno lo puede encontrar en medios virtuales, es una pérdida de tiempo. Entonces, el aula necesariamente debe de emplearse ya desde pequeñitos hasta los grandes graduados, de una manera diferente, de una manera de diálogo, de una manera de debate, de una manera de construir ideas, de una manera de buscar otra realidad. Y sí, la sociedad ha vivido muchos cambios, y podemos dejar que esos cambios contagien la vivencia en las aulas, pero hay que ver qué tipo de cambios. ¿Qué desafíos involucra algo así? O sea, ¿qué cambios? 1. Queda claro que ningún cambio relativo a un sistema de educación en masa es sencillo o abrupto. O sea, decir de la noche a la mañana vamos a hacer un cambio del sistema de educación en toda la población, no, o sea, no es real. De un día para otro nada va a cambiar necesariamente. Se deben de dar pasos graduales, pero para dar estos pasos graduales debemos de planear. Y si estamos hablando de enseñar, entonces vamos a hablar de planeación educativa. Y entonces va a tomar tiempo ver los resultados, pero hay que iniciar algo diferente. Alguien dice por ahí que para tener resultados diferentes necesitamos hacer cosas diferentes. Y hay ocasiones que alguien con las mismas acciones quiere obtener resultados diferentes. Nunca jamás. Ahora, ¿qué antecedentes tenemos de la planeación educativa en México? La planeación educativa en México tiene sus primeros antecedentes en el plan sexenal que sirvió de plataforma al gobierno del presidente Lázaro Cárdenas. Eso de 1934 a 1940. Se le llamó plan sexenal porque los mandatos presidenciales duran 6 años en México. Entonces, bueno, les costó trabajo inventar este nombre o adoptar este nombre. Plan sexenal que sirvió de plataforma al gobierno, el de la educación. Pero no se aplicó en 1940. Se menciona que hasta 1958, o sea, más de 15 años después, al iniciar el periodo Adolfo López Mateos, fue que surgió por primera vez un instrumento de planificación oficial del sistema educativo mexicano. O sea, de planificar la educación, o un plan en el sistema educativo, hasta 1958. Y se le llamó el Plan Nacional para la Expansión y el Mejoramiento de la Enseñanza Primaria. Principalmente se quería que no hubiera analfabetas en la República Mexicana, lo cual hasta la fecha no se ha logrado. Y esto hablamos de 1958, que son ya 59 años de esto. Y se le conoció ese Plan Nacional para la Expansión y el Mejoramiento de la Enseñanza Primaria como el plan de 11 años, porque se proponía ofrecer educación primaria gratuita a todos los niños en ese lapso de tiempo, en 11 años, que involucraba 2 años de preprimaria o kinder preprimaria y primaria 6, 7, 8 y secundaria 9, 10, 11. Eso era lo básico que se quería, que todo el joven, llámese hombre o mujer, adquirieran ese tipo de educación. Pero bueno, aunque no se cubrió la meta, el plan sirvió para que se destinaran recursos crecientes a la educación, o sea, dinero, que se invirtiera dinero en la educación y se ampliara la oferta y la infraestructura educativa. O sea, se dio aporte económico para ofrecer a más gentes que no tenían acceso a la educación primaria.
y se fueron construyendo escuelas, se fueron teniendo maestros, se fueron teniendo opciones para que mejorara la educación. Entre los aportes más significativos de este plan de 11 años es la edición de los libros de texto gratuitos para la primaria, que yo me acuerdo que teníamos que ir por ellos. Yo estudié en escuela particular, escuela, no era colegio, era escuela, era de gente media baja, y cuando llegaban los libros de texto llegaban a las escuelas oficiales, no a las particulares, y teníamos que ir, bueno, nos pedían de favor los maestros que los acompañáramos a los de sexto a traer las cajas de los libros o libros que nos tocaban, y ya nos los proporcionaban. O sea, también nos los daban a las escuelas particulares, que había cierta rechazo, pero bueno. Y entonces los esfuerzos de planificación educativa se volvieron a tomar en el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, hasta el 76, del 70 al 76. Aquí la pregunta es, una tarea que les voy a dejar. Las tareas me las van a hacer por escrito, a mano, una cuartilla o dos máximo. Y es de pensar, no de sacar definiciones de los medios de computación. La pregunta es, ¿qué tal necesaria es la educación en un pueblo? Desarrollen el tema. Porque puede ser, por ejemplo, educación institucionalizada. Llámese ir a la escuela. Porque alguien puede tener una educación informal. Y esa educación informal es a la mejor aprender a sembrar, a la mejor aprender a cazar, a la mejor aprender a pescar, a la mejor, no sé, algún oficio. Y eso es educación también, y también le va a servir para la vida. Pero qué tan necesaria es en nuestro país la educación formal, o sea, la educación escolarizada, más que la no escolarizada. Bueno, continuamos con el tema. Dice, la formulación de un plan educativo tal como debe de ser se dio hasta que llegó a la presidencia López Portillo, del 76 al 82, que se le llamó el Plan Nacional de Educación. Contenía un análisis cuantitativo y cualitativo de la situación educativa y sugirió soluciones a los problemas detectados. ¿Qué significa cualitativo? ¿Qué se imaginan con análisis cuantitativo y cualitativo de la situación educativa? Eso también coméntenlo en el ensayito que van a hacer de qué tan necesaria es la educación en México. Bueno, si es necesaria o no es necesaria. Este Plan Nacional de Educación tiene objetivos. 1. Reforzar el carácter popular y democrático de la educación. Reforzar el carácter popular y democrático de la educación. Palabras políticas. Simplemente es educar a todo mundo, tan tan. Y sobre todo a las clases socialmente bajas. Darles educación gratuita. Elevar la calidad de la educación. Ahí eso es en lo cualitativo, les voy a adelantar. Lo cualitativo es qué vamos a enseñar. Porque en base a lo que queremos enseñar es lo que queremos obtener como resultado de la persona. Y entonces aquí dicen elevar la calidad de la educación. No me acuerdo y no analicé cuál era la calidad de la educación en ese entonces, pero bueno, vamos a tomarlo en cuenta. Vincularla, o sea, esto es asociarla con las necesidades de desarrollo económico y social del país. Desarrollo económico para ser mejores como sociedad, y esto va de la mano con el desarrollo económico y social del país. En un país asiático, en Corea, el siglo pasado, en el siglo XX, hubo una guerra interna. Se dividió Corea del Norte contra Corea del Sur. Y se agarraron a balazos y todo aquello. Y resulta que gana Corea del Norte, apoyado por países comunistas. Acaba la guerra y dicen, hablan con los de Corea del Sur y les dicen, vamos a terminar todas las diferencias para desarrollarnos como país único, no con divisiones. Y los del sur dijeron, sale. Entonces alguien por ahí en educación dijo,
Nuestras universidades van a crear carreras que sirvan para el desarrollo del país en este momento. Y entonces dijeron, ¿qué necesitamos? Necesitamos carreteras. Entonces, necesitamos ingenieros y necesitamos arquitectos. Necesitamos casas, ingenieros y arquitectos. Necesitamos alimento. Pues campesinos, agricultores, pescadores, qué sé yo. En carrera. O sea, haciendo carrera de agricultura, haciendo carrera de pesca marítima. Necesitamos transportar las cosas, pues vamos a hacer una carrera técnica de choferes de trailers, por decirlo. ¿Y qué no necesitamos? Bueno, el sector salud también necesitamos salud, pues médicos, enfermeras, todo lo que corresponde a ese tipo de actividad en hospital. Son lo que comenzaron a crear las carreras para ingresar a profesionales con estos conocimientos. ¿Qué no necesitamos? Dicen abogados, porque en el país vamos a estar todos de acuerdo, todos vamos a estar bien, y aquí no va a ser de que voy a demandar a fulanito porque X situación, no, aquí vamos a crecer todos parejos. Abogados, y tampoco queremos contadores, aquí no necesitamos ahorita eso. Ahorita necesitamos gentes que hagan crecer al país. Y fue tanto la certeza de la decisión que tomaron que el país se desarrolló bastante bien. Y en la actualidad tiene la capacidad o el valor, no sé cómo llamarle, de enfrentarse a Estados Unidos. Ya ven que andan por ahí, andaba hace poco una noticia de que estaban al tú por tú los coreanos contra Estados Unidos y mostrando sus bombas atómicas, Corea. Entonces dice, como quieras, ahora sí como veo doy. Y entonces se superaron grandemente. Otro ejemplo es Japón. Pero Japón ya venía como potencia, ya era potencia mundial, cuando se puso al tú por tú contra Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial por asociarse con Alemania e Italia. Entonces, ellos sufrieron derrota y en una guerra, no sé si sepan, el país que pierde tiene que pagar todos los gastos del país que gana. Entonces, aparte de perder, tienen que sacar mucho aporte económico para pagar eso. Y aún así logra levantarse y continúan adelante como potencia. Entonces, y eso es en base a la educación. Y la educación no únicamente es científica, sino la educación también inculca valores, inculca ética, inculca metas en la vida para llegar a ser como nación, como persona, como ciudadano y como nación. Entonces, eso es vincular la educación con las necesidades que requiere el país en ese momento, para tener un mejor desarrollo económico y por ende social. Esa es parte de la planificación de la educación o educativa. Y comprometen el esfuerzo económico, social y moral, de lo que les estaba hablando, de la nación en la tarea educativa. O sea, va de la mano. No únicamente es enseñar, dicen, las ciencias duras, la química, las matemáticas, la física, no, también las ciencias sociales. Y ahí entra la moral, los valores de esa región, de ese país. Y eso debe de inculcarse o de incluirse en la planeación educativa. Y entonces, sobre todo esto que ya mencionamos del desarrollo de la educación en México, se tenían objetivos que se elaboraron programas y se recomiendan estrategia. ¿Qué es una estrategia? La palabra estrategia deriva de acciones militares. No sé si han escuchado que dicen la estrategia militar para combatir tal cosa. Estrategia significa plan. Entonces se elaboran programas y se recomiendan planes. Y el plan orientó la acción educativa del gobierno y dio lugar a una amplia participación de actores educativos, pedagogos, profesores y administrativos.
No obstante, careció de objetivos concretos, metas, prioridades y cuantificación de recursos. O sea, a pesar de que tenían objetivos, no estaba bien fundamentado, porque no tenía objetivos concretos. O sea, tenía enseñar, sale a enseñar, pero ¿para qué vamos a enseñar? ¿Cuál es la finalidad de enseñar? ¿Qué queremos obtener con el hecho de enseñar? Y metas, hacia dónde queremos llegar, pues eso es totalmente y completamente importante. Y hasta pudiéramos decir que es la base o la esencia de todo esto. Y a la vez la cuantificación de recursos. ¿Con qué voy a hacer esto? ¿Con qué voy a dar esto? En 1978 se revive toda esta situación porque se elabora otra propuesta educativa integrada por 5 grandes objetivos y 52 programas con prioridades y metas precisas. Ahí ya se fue actualizando la manera de elaborar la planificación que se requiere para dar la educación adecuada en ese momento en el país, en la situación histórica que se está viviendo. Dentro de los objetivos más precisos, los 5 que mencionan ahí, es ofrecer educación básica a toda la población. Todo mundo debe de saber leer y escribir por lo menos. En el 78, 80, 90, 100, 110, son 37, 39 años ya. ¿Y realmente se ha efectuado esto? No sé. Vincular la educación terminal con el sistema productivo de bienes y servicios. ¿Qué significa lo que estaba haciendo? Lo que hizo Corea y mucho tiempo atrás, después de su guerra. Es la educación terminal. ¿Qué significa? Las licenciaturas con el sistema productivo de bienes y servicios. Lo que le sirva al país en ese momento. Lo que el país necesita para salir adelante. ¿De qué queremos o para qué queremos tantos contadores si no hay quien haga carreteras? O si no hay quien siembre, o si no hay quien pesque, o si no hay quien produzca ropa, qué sé yo. Pero todo bien cuantificado. Elevar la calidad de la educación, volvemos a lo mismo, de mejorar la educación. O sea, cada cuando se revisan los planes de estudio para ver la calidad de la educación, para ver si está actualizada, para ver si va acorde con los países de primer mundo. Eso sí debería de copiarse de los países de primer mundo, no otras cosas que son nada más para cobrar más impuestos o para gastar más. Otro es mejorar la atmósfera cultural y fomentar el desarrollo del deporte. Órale, esto se vio bien interesante, porque los países de primer mundo todos tienen un fomento al deporte de manera importante dentro de la educación. Y son escuelas que tienes que aprobar la materia de actividad física que estás desarrollando a fuerzas. Ahí no es de que si me anoto y si no tengo ganas, pues mejor no. Y aquí en México es poco, todavía en la actualidad, el fomento al deporte, el desarrollo del deporte. Y aumentar la eficiencia administrativa del sistema educativo. Bueno, esto ya es para llevar bien el trámite, porque luego también hay mucha burocracia y eso desespera a las gentes. Inclusive hay personas que abandonan por del momento, y entonces esa es la situación. Y ya después, otro presidente, Miguel de la Madrid, presentó en el 83, después de López Portillo, el Programa Nacional de Educación, Recreación, Cultura y Deporte. Órale. El título está interesante. Un programa a nivel toda la República de educación. ¿Qué vamos a enseñar? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿A quién? ¿Para obtener qué? Eso sí, no sé si, me imagino que estaba desarrollado. De recreación. Ya no únicamente la obligación de estudiar, sino también de divertirte. Pero a la vez ser más culto en el sentido de tus raíces,
de tus raíces, del país donde vives y el deporte. O sea, yo lo encuentro fabuloso, fabuloso en teoría. Y entonces esto propuso ofrecer un año de educación preescolar a todos los niños de 5 años de edad. O sea, ahí comenzamos con el kinder. No, y eso fue desde antes. No, miento, porque yo iba a comentar que a mí me tocó cursar kinder, no, a mí me tocó cursar preprimaria, un año antes de la primaria. Y ya después salen con kinder. Y comentan que había primero y segundo de kinder. No sé si el segundo de kinder equivalía a la preprimaria o la preprimaria era aparte del primero y segundo de kinder. Porque no sé. Y entonces establecer una educación básica de 11 grados a todos los que la demanden. Más que grados es de, bueno, grados, o sea, un grado escolar, o sea, años. Entonces es lo mismo que se había dicho antes. Ofrecer una educación básica de 11 años o grados a todos los que la demanden. O sea, mínimo tercero de secundaria. Que en la actualidad no sé si todos tengan hasta secundaria estudios. De la edad, obviamente. Y también sugieren descentralizar el sistema y reformar los estudios de la normal. Algo vieron en la normal, en la formación de los maestros, que ese es otro capítulo. Pero descentralizar el sistema es porque en México, a pesar de la conquista, se sigue siendo centralizado el gobierno. ¿Qué es esto? Cada estado no es autosuficiente para generar economía y mantenerse a sí mismo, sino que tiene que ser partícipe del centro, o sea, del presidente. Y entonces mencionan que se iba a descentralizar desde 1983, pues ya tiene bastantito, y seguimos igual. Este programa tuvo sustento jurídico en la Ley de Planeación promulgada a fines de 1982, en la Ley de Planeación, y que todavía es vigente, la cual en su artículo 3 define la planeación. Ahí les voy a comentar cómo va la planeación. Es la ordenación racional y sistemática de acciones, que en base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política y cultural, tiene como propósito la transformación de la realidad del país. De conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen. Híjole. Bueno, yo me canso de leer todo eso y luego tratar de razonarlo. Bueno, sí se puede, pero bueno, no podrían decirlo en palabras más comunes. Bueno, son palabras comunes, pero una síntesis más, iba a decir más creíble, bueno, más entendible. Porque eso de que tiene como propósito la transformación de la realidad del país, ¿cuál es nuestra realidad? Siendo filósofo, yo preguntaría, ¿cuál es la realidad del país en ese momento? Bueno, en ese momento 1982, que hay que educar para transformar, y con las normas, principios y objetivos de la Constitución y la ley establece. No sé. Alguien decía por ahí, hay un artículo que se menciona, ¿es educación o es política? Bueno, se considera que cada año la Secretaría de Educación Pública elabora su programa operativo anual. Eso está bien. El cual articula planeación a mediano y corto plazo. También está bien. Corto plazo se considera un año, mediano a 3 y largo plazo a 5 o 10 años. Entonces hacen una planeación de aquí a 10 años. Pero cada año se va revisando, bueno, se debe ir revisando.
y se debe ir planeando y modificando en base a resultados encontrados con los procedimientos anteriores. Y los procedimientos anteriores nos sirven para fundamentarnos. Hagan de cuenta que es el escalón, vamos subiendo la escalera, entonces el escalón anterior ahí nos sirve para apoyarnos y continuar hacia adelante. Así debería ser aquí. Y señala las prioridades y las metas que les estoy comentando para el ejercicio anual, o sea, cada año. Y entonces, hay ciertas modificaciones que luego los inconformes son los maestros, porque dicen, si apenas le entendía el programa, y ya me lo van a cambiar. Híjole, entonces, ¿a quién le das, ¿cómo se dice? ¿A quién le das contentillo? Pero bueno, y debe ser, de hecho, no es hacia los maestros, debe ser para beneficio de los alumnos, pero por eso la planeación es a 10, 5 y 1 año. Entonces, si planeo bien a 10 años, no tengo por qué modificar cada año. Si lo estoy planeando bien, el país sigue igual, o bueno, va mejorando, pero poco a poco. No tiene los grandes cambios. No tiene los grandes cambios de la noche a la mañana. Al mismo tiempo, con base en técnicas de microplaneación, se elabora una programación detallada de la educación preescolar, primaria y secundaria. Entonces dicen que con esa microplaneación, no entiendo por qué sacaron ese término de micro, porque micro significa que es a nivel celular, viendo un tejido, un órgano, es a nivel celular, pero esos cambios a nivel celular van a afectar todo el órgano, que es homogéneo, y la República Mexicana no es homogénea, es heterogénea. Y si hacen una microplaneación que es efectiva en una región, ¿será efectiva en otra región? Desconózcolo. Pero bueno, vamos a confiar. No, vamos a criticar, vamos a analizar. Y con el fin de aprovechar eficientemente los recursos de gasto corriente y de inversión para ampliar la oferta y aproximarse a los objetivos del programa sectorial. Obviamente se manejan dineros, y muchos dineros. Yo espero, desconozco, vamos a investigarlo, hasta me dan ganas de dejárselos de tarea también, investigar quién supervisa los gastos de la Secretaría de Educación Pública. Si hay alguien o alguna secretaría o no sé, alguien que supervise. Antes, en la época de Carlos Salinas de Gortari, había 2 secretarías, pero es otro plan. Una era la de Hacienda y la otra era la de, se me fue el nombre ahorita. Una era para pedir y la otra era para proporcionar, de planeación y presupuesto. Entonces Hacienda jalaba el dinero y se lo pasaba a la otra secretaría y la otra planificaba y presupuestaba y hacía los gastos. Pero ¿quién supervisa esa acción? No sé. Y eso es importante porque entonces eso va a depender el instrumento que tenga tanto el maestro para enseñar y los alumnos para recibir la enseñanza. O sea, las condiciones de la escuela, las condiciones de bancas, el material, etcétera. Entonces todo es bien importante. Ahora, ¿qué es planificar? Planificar es pensar antes de actuar. Eso significa la palabra. Entonces vamos a pensar, yo diría, yo filosóficamente preguntaría, ¿y qué es pensar? Porque hasta burla luego se hacen por ahí que dicen alguien, es que estoy pensando, ¿a poco piensas? Bueno, ¿qué es pensar? Es pregunta que se las dejo para que ustedes la hagan posteriormente. Y es pensar de manera sistemática. ¿Qué significa de manera sistemática? Llevar una secuencia de pensamientos para llegar a un algo, para explorar y explicar posibilidades. O sea, veo una situación, pienso, analizo, reviso, me documento y llego a una conclusión y explico qué se puede hacer. Analizar ventajas y desventajas, proponerse objetivos para un fin. ¿Qué se puede hacer para llegar a tal objetivo, a tal finalidad? Eso es lo que se debe hacer.
Y es un proceso básico, el cual nos da la posibilidad de escoger los objetivos. Eso los tomamos nosotros, determinando la manera en la cual lo vamos a alcanzar. O sea, se dice bien bonito, la práctica es otro rollo, pero es ¿qué quiero de mi país? ¿Qué tipo de ciudadano quiero que tenga mi país? ¿Qué tipo de desarrollo quiero que alcance el país? ¿Que siga siendo tercermundista? Ahí les comento, el país primermundista son los países capitalistas, poderosos económicamente, socialmente y militarmente, casi el 100%. Los de segundo mundo eran los países comunistas, que eran sui generis. ¿Qué significaba? Tenían sus características propias, que también eran poderosillos. Rusia era poderosa, China sigue siendo poderosa, Japón sigue siendo poderoso, Cuba más o menos, y así por el estilo. Y los de tercer mundo, pues generalmente somos los países latinoamericanos, los que no hemos alcanzado un desarrollo ni cultural, ni social, ni económico en muchos años. Alguien dice que por la explotación de los países del primer mundo, y otros dicen que es por la corrupción. Por la corrupción, por el enriquecimiento ilícito de muchas personas. Entonces, bueno. Dice, determinando la manera en la cual lo vamos a alcanzar, ese objetivo, partiendo desde un antecedente y una motivación, o sea, estamos en tal condición y vamos a lograr avanzar, y que marca un futuro visualizado acorde al entorno y los conocimientos que se puedan comprender. Bueno, y es una herramienta para pensar y crear el futuro. Eso más bien lo creo, lo de planear. Es algo que nos hace pensar y crear el futuro, bueno, yo diría fantasear el futuro. ¿Qué quiero ser? O cómo quiero que salgan mis alumnos. Ahí el pleito es, ¿lo estamos haciendo adecuadamente? ¿Estamos siguiendo el camino para lograr esa meta? ¿O no? Entonces, hay características de la planificación. Y hasta aquí le vamos a dejar. Y la siguiente vez que nos pongamos en contacto, ya va a ser en Tlalpan. Ahí continuamos con las características de la planificación. Hasta la próxima.